La importancia del establecimiento de políticas contables en las empresas. Muy buenos días, distinguido público. Se dirige a ustedes el licenciado Luis Ernesto Inca Arnasa-Eyán, profesor del Departamento de Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, para presentarles el siguiente contenido titulado La importancia del establecimiento de políticas contables en las empresas, el cual hemos convertido en audio de voz, para una más fácil transmisión y asimilación de su contenido para los que se interesen en conocer o ampliar su conocimiento en estos temas puntuales de la profesión contable. Definición. La norma internacional de información financiera para las pequeñas y medianas entidades las define EICI. Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros. Naturaleza de las políticas contables. Las políticas contables proceden de las estrategias posibles a aplicar por la gerencia, es por ello que su naturaleza proviene de los diferentes objetivos a largo plazo, es así como su elaboración basada en NIF para las pymes proporcionará información contable comprensible a cualquier tipo de usuario. Características de las políticas contables. Las políticas contables deben cumplir con las características cualitativas de la información financiera que establece la sección 2, conceptos y principios generales, las cuales son los atributos que proporcionan la utilidad a la información contenida en los estados financieros, que son las siguientes. A. Comprensibilidad. B. Relevancia. C. Materialidad o importancia relativa. D. Fiabilidad. E. La esencia sobre la forma. F. Prudencia. G. Integridad. H. Comparabilidad. I. Oportunidad. J. Equilibrio entre costo y beneficio. Objetivos de las políticas contables. Las políticas contables persiguen muchos objetivos en la entidad, pero entre los principales se pueden mencionar. A. Garantizar el cumplimiento de los lineamientos adoptados a fin de suministrar información contable relevante para la toma de decisiones económicas de los usuarios. B. Establecer una base técnica para la aplicación de los criterios contables. C. Promover la uniformidad de la información contable. D. Garantizar la congruencia de los criterios contables y los objetivos financieros con la finalidad de suministrar información fiable necesaria para la toma de decisiones. Importancia del diseño de políticas contables. En la actualidad, la contabilidad en cualquier empresa, independientemente al giro que se dedique, necesitan de una buena organización en la recolección de la información hasta el registro y archivo de los procesos contables, además de buenas herramientas para el adecuado registro de sus transacciones económicas. El papel que juegan las políticas contables es importante en las pequeñas y medianas entidades para que los registros contables estén basados en la normativa que les es de aplicación, porque cada transacción debe de registrarse de acuerdo a una política formalmente establecida, esto con el fin de responder de la forma más rápida y eficiente a las diferentes necesidades de información de las transacciones que se originan en una entidad, que hacen de la información contable y financiera una herramienta para la toma de decisiones. Cuando se carece de políticas no se tiene un lineamiento a seguir y por consiguiente se pueden cometer errores al momento de registrar las transacciones, lo que daría como consecuencia la mala calidad de los estados financieros en las empresas. Es por tal razón, que es de gran importancia el buen diseño y aplicación de políticas contables para que la información financiera procesada pueda utilizarse para la toma de decisiones. Beneficio de contar con políticas contables en las empresas. Si las políticas contables son adecuadas para determinada empresa, su buena aplicabilidad o implementación, puede proporcionar beneficios como los mencionados a continuación. A. Proporciona una guía para la elaboración y presentación de la información financiera. B. Previenen desviaciones en el registro de las operaciones. C. Proporcionan canales de comunicación entre los usuarios de la información financiera. D. Ayuda a los miembros de la organización en la toma de decisiones sobre los estados financieros. E. Promover la situación financiera real y los resultados de las operaciones. F. Promueven una coordinación y cooperación más estable entre los elementos del departamento contable. G. Especifica el punto de vista y la filosofía de la administración en el área contable. Importancia de la aplicabilidad de políticas contables.
La gerencia de una entidad utilizará su juicio para desarrollar y aplicar una política contable que dé lugar a información que sea relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios, y fiable, en el sentido de que los estados financieros contengan las siguientes características. A. Representen fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad. B. Reflejen la esencia económica de las transacciones, condiciones, y no simplemente su forma legal. C. Muestren neutralidad, es decir, libres de sesgos. D. Manifiesten prudencia, y E. Estén completos en todos sus extremos significativos. Para conseguir que las políticas contables se impregnen en las organizaciones y por tanto, que vayan tomando el rumbo deseado por la alta dirección de las empresas, es preciso conseguir cambios que no se producen de forma automática. Para ello se necesita contar con buenas herramientas que estén acorde a las funciones. Cuando en las entidades no existen políticas que dirigen la acción y el curso de las actividades, es posible que las mismas no cumplan con las metas trazadas para determinado periodo y esto se vea reflejado en los resultados económicos que se obtengan, por las malas decisiones y la falta de razonabilidad y fiabilidad de los estados financieros. Uniformidad de las políticas contables. Cada entidad debe seleccionar las políticas contables y tendrá que aplicarlas de manera uniforme para transacciones, sucesos y condiciones que sean similares, según lo requieran las organizaciones, de manera que permita específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado aplicarlas en diferentes políticas. Por consiguiente, las empresas seleccionarán una política contable adecuada, y se aplicará de manera uniforme a cada categoría. Responsabilidad por la elaboración de las políticas contables. La gerencia de la entidad es la encargada de establecer las políticas contables, debido a que son considerados parte de los componentes de los estados financieros que también están a su cargo y es la responsable de seleccionar las mejores alternativas de acción y selección, de la opción más adecuada para que la información contable cumplan con los requisitos técnicos y juicios recomendados en la normativa contable. Lineamientos básicos para la elaboración de políticas contables. Como parte del proceso de adopción de la norma internacional de información financiera para las pequeñas y medianas entidades, la empresa debe de contar con herramientas contables a utilizar para el registro de sus operaciones, por lo que las políticas contables son una parte importante en la fase de aplicación y registro de los hechos económicos en la empresa. Además de constituir parte básica de los estados financieros, estos principios se encuentran inmersos y descritos en cada una de las secciones de la norma. Por lo tanto, antes de comenzar la elaboración de las políticas, debe identificarse si la normativa se encuentra vigente según lo haya establecido el organismo que regula la profesión de contaduría pública y auditoría. La NIF para las pymes fue aprobada en el año 2009. Revisión de las transacciones en la empresa. Para establecer los criterios necesarios que deben tomarse en cuenta para estructurar una política contable a utilizarse por las empresas, la gerencia debe hacer un análisis general de los diferentes factores externos e internos y los elementos que se consideran importantes incluir en el desarrollo de cada una de ellas. Algunos de los aspectos que deben conocer, identificar y analizar antes de elaborar políticas contables son mencionados a continuación. Naturaleza de la empresa y el tipo de actividad que realiza. Las empresas, al evaluar las actividades que realiza, deberán identificar los hechos económicos que representan la base de las mismas, la finalidad principal para la que fue creada, al mercado al que dedica sus operaciones, etc. Por ejemplo, se debe verificar si es una empresa dedicada a la manufactura, a la construcción, a la prestación de servicios, etc. Otro aspecto importante es tomar en cuenta la naturaleza de la sociedad, desde el punto de vista jurídico, evaluándose, que puede estar sujeta a regulaciones específicas en el país si su actividad en particular lo requiere, como es el caso de los bancos, organismos autónomos o gubernamentales, así como entidades financieras, las cuales son reguladas por la Superintendencia de Bancos. Uno de los puntos que debe considerarse son las operaciones de la empresa. Por tal razón, el presente documento se desarrolla tomándose como principal consideración el estudio de la NIF para las pymes. Es importante mencionar que en determinado momento las entidades necesitan establecer ciertos tratamientos contables, que no están considerados en alguna sección específica de la normativa y se deberá buscar y establecer el criterio más adecuado e idóneo para tal evento. Hechos económicos involucrados con registros, reconocimientos o tratados directamente por una norma internacional. Cuando se aborda en específico un renglón del activo o del pasivo,
se encuentra directamente descrito en la correspondiente sección el tratamiento contable que deberá aplicarse. Por lo tanto, la importancia de evaluar los componentes de los estados financieros es parte elemental para determinar las secciones que son aplicables a las empresas. Es por ello que las entidades deben identificar los hechos económicos involucrados con sus registros. Identificación del campo de acción de la entidad, ambiente económico, relación económica con otras empresas. Cuando se determinan las actividades principales de las empresas es necesario apegarse a un tratamiento contable específico, además debe tomarse en cuenta el ambiente económico en el que se desarrolla, por ejemplo, la relación que tenga con entidades que proporcionan financiamiento y pago de intereses, etc. Tipos de usuarios de la información contable, valuación de operaciones consideradas materiales para ser reveladas en estados financieros. Para las empresas es importante determinar los usuarios de los estados financieros, tomando en cuenta que estos requieren información para diferentes fines, por lo que debe cumplir con todos los requerimientos necesarios exigidos por la normativa técnica. Los usuarios pueden ser de tipo interno y externo, como clientes, inversionistas locales y extranjeros, proveedores, instituciones financieras y estatales. Cuando sea necesario ampliar la información contenida en los estados financieros, se hará mediante notas explicativas. La empresa debe adoptar la norma que le permita revelar y presentar sus operaciones de forma que los usuarios satisfagan las necesidades de información contable que necesiten y que les será útil para tomar decisiones económicas. Revisión del control interno contable. Otro punto importante a considerar en la elaboración de políticas contables, es la revisión del control interno contable de las empresas, con el objetivo de evaluar de forma integral las operaciones de la entidad, así como delimitar responsabilidades, niveles de autorización, codificación de las transacciones y nuevos procedimientos, los cuales se involucran al aplicar la norma internacional de información financiera para las pequeñas y medianas entidades. Los elementos del control interno tienen como objetivo la confiabilidad de los registros, proporcionar mayor confianza en las cifras de los estados financieros, así como la salvaguarda de los activos y obtención de información financiera veraz y confiable. La empresa debe establecer los procedimientos adecuados que estén estrechamente relacionados con el tipo de actividad económica y las necesidades de información para dar cumplimiento a las políticas contables y de esta forma reducir errores, disminuir el número de órdenes verbales, además de facilitar la preparación de los estados financieros. Adopción de la norma internacional de información financiera para las pequeñas y medianas entidades. La empresa debe seguir un procedimiento para la adopción por primera vez de la norma internacional de información financiera para las pequeñas y medianas entidades, la cual afectará el estado de situación financiera, estado de resultado integral o estado de resultados, dependerá del enfoque que la entidad adopte, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio en el que se adopta. La sección 3 de la NIF para las pymes, exige comparabilidad en los estados financieros. Es por esta razón que las empresas deben realizar ciertos ajustes a los estados anteriores, para trasladarlos desde la normativa que aplican actualmente a la norma internacional de información financiera para las pequeñas y medianas entidades. Las empresas deben exponer la forma de cómo ha efectuado la transición de la norma contable anterior, a la NIF para las pymes, además deben presentar el impacto que ha tenido la nueva normativa sobre la situación patrimonial y financiera de la empresa. Proceso de establecimiento y aplicación de políticas contables. El proceso de elaboración de las políticas contables involucra, además de la evaluación de los elementos internos y externos relativos a las operaciones de la empresa, tomar en cuenta los lineamientos que cada norma establece para el tratamiento contable de los renglones de los estados financieros. A continuación, un detalle paso a paso de los mismos. 1. Se determina como marco de referencia la norma internacional de información financiera para las pequeñas y medianas entidades. 2. Se identifica el evento o transacción que requiere una política contable para un mejor tratamiento e incorporación a los estados financieros. 3. Se da a conocer a través de memorándum a la Administración, la necesidad de crear una política que permita un tratamiento contable para un mejor registro y presentación de la información financiera. 4. La Administración revisa la propuesta y se analiza su efecto en los resultados o los estados financieros. 5. Se crea la política contable que permita el tratamiento contable de acuerdo a la normativa. 6. La Administración mediante memorándum autoriza la política creada y da a conocer a los empleados el establecimiento de la nueva política contable con sus respectivos lineamientos de aplicación y sus efectos en los resultados de operación.
7. Se aplica la política contable en los registros contables y se reclasifican las cuentas. 8. Se verifica la contribución de la política contable a la razonabilidad de los resultados de operación. En caso de satisfacer a la dirección, la política se declara aceptada, caso contrario se analiza y se inicia nuevamente el proceso. Políticas contables como base para el registro, presentación y análisis de la información financiera. A. Políticas para el registro de las transacciones. Para registrar correctamente en las cuentas de los estados financieros las transacciones, hechos económicos o variaciones de los valores que representan, es necesario considerar tanto la causa como el efecto que produce cada operación, ya que se afectará por lo menos dos cuentas de los informes financieros. Adicionalmente se hace necesario determinar un costo o valor que pueda ser medido de forma fiable. Las políticas contables proporcionan las bases a utilizar en cada una de las transacciones, indicando así el momento adecuado para la captura de la información, identificación de los registros y forma en que se efectuará su reconocimiento, ya que estos criterios y el entorno que rodea a la empresa harán que la forma de evaluación y su registro contribuya a toma de decisiones. Las políticas deben ser discutidas dentro de la organización y aprobadas por la autoridad máxima de la compañía, para posteriormente ser aplicadas en el registro de las operaciones e incluirse en el sistema de información gerencial, catálogo y manual de aplicación de cuentas de la misma. B. Políticas para la preparación y presentación de estados financieros. Las políticas contables establecen los criterios a seguir en la preparación y presentación de la información financiera, de una forma que procure cubrir las expectativas de información que tienen los diferentes usuarios de la información resultante. Debido a que hay diferentes tipos de usuarios, la función de las políticas contables radica en conciliar las diferencias existentes, de tal forma que la información resultante sea útil para todos y cada uno de los interesados, es decir, la norma internacional de información financiera para las pequeñas y medianas entidades, en la sección 2 y 3, posee descripciones detalladas de los conceptos a tomar en cuenta al momento de decidir qué tipo de información se va a utilizar en la preparación de los estados financieros, de tal forma que se cumpla con las expectativas comunes entre los diferentes usuarios de los mismos. C. Políticas para el análisis y comprensión de estados financieros. El análisis e interpretación de estados financieros es el proceso dirigido a evaluar la posición financiera presente y pasada de las operaciones de una empresa, así también la capacidad de generar flujos de efectivo con el objeto de establecer las mejores estimaciones sobre las condiciones y resultados futuros. Las políticas contables son esenciales para poder llevar a cabo un análisis, lectura e interpretación razonable de los estados financieros. Las compañías deben incluir en sus notas a los mismos, una descripción de las políticas contables más significativas como parte integral de sus informes financieros. Esperamos que el contenido del presente tema haya contribuido a ampliar y fortalecer sus conocimientos en relación con los manuales, herramientas estas que son comunes en todo tipo de empresas y organizaciones empresariales. Les damos las gracias por la atención prestada a este contenido, el cual ha sido desarrollado y compartido con la intención de contribuir con los colegas, administradores, estudiantes universitarios, y cualquier persona interesada en conocer sobre dicho tema. Atentamente, profesor Luis Ernesto Incaarna Saían, del Departamento de Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA.